Cada día es una nueva oportunidad para confiar en Dios y vivir su palabra. Bienvenidos a Viviendo en la Fe, un espacio de reflexión, enseñanza y testimonio, donde juntos crecemos en la gracia del Señor. Sintoniza tu corazón, porque ya comenzamos. Escuchas Viviendo en la Fe. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a Viviendo en la Fe, un programa ideado para apoyar a nuestros amigos a aplicar valores cristianos en el lugar de trabajo. Hoy nos acompaña un invitado especial, Ney Narváez. Ney tiene experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Hoy nos compartirá consejos prácticos y su experiencia en el tema. ¿Cómo estás, Ney? Sandra y Elba y oyentes, bien, gracias a Dios y alegre por compartir este espacio con ustedes. Agradecemos a nuestros oyentes por la sintonía a nuestro primer programa de Viviendo en la Fe, la seguridad y salud en el trabajo desde una perspectiva cristiana. La seguridad y la salud en el trabajo son temas fundamentales en la sociedad actual, ya que afectan directamente la calidad de vida de los individuos y la productividad de las organizaciones. Sin embargo, muchas personas, independientemente de su creencia religiosa, enfrentan desafíos en su lugar de trabajo que pueden afectar su seguridad y salud, y no siempre saben cómo abordar estos temas desde una perspectiva bíblica. Hay algo muy importante que destacar, y es la historia de seguridad y salud en el trabajo. Esta historia tiene sus raíces en la Revolución Industrial. Este periodo, marcado por condiciones laborales inseguras y una alta incidencia de accidentes, dio paso a establecer normativas en bien de los trabajadores. Ahora, a través de la Biblia podemos encontrar consejos maravillosos referentes a este tema. Haremos énfasis en la responsabilidad, en la honestidad y en la integridad. Sandra, cuéntenos, ¿qué dice la Biblia sobre el trabajo y la responsabilidad? Elba y Ney, me llama muchísimo la atención lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¡Qué gran texto! Como se ha mencionado a la luz de la Biblia, es fundamental proceder con responsabilidad para lograr bienestar laboral. La vida es el mayor bien que atesoramos y que hemos de honrar viviéndola con dignidad, de acuerdo con nuestra vocación como hijos e hijas de Dios. El trabajo es siempre visto en la Biblia como una bendición y una responsabilidad a llevar adelante. El apóstol Pablo lo deja claro cuando le escribe a Timoteo que el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe. Así que parte del crecimiento es asumir la responsabilidad de uno mismo. Empezamos de niños, sin ninguna responsabilidad personal. Nos hacen todo lo que necesitamos. A medida que avanzamos por las distintas etapas de la infancia, vamos asumiendo más y más responsabilidades. Por ejemplo, aprendemos a atarnos los zapatos, a limpiar nuestro cuarto y a cumplir con todos nuestros deberes. Aprendemos que la responsabilidad tiene su recompensa, como nos decía Sandra. Y Dios es maravilloso. A través de la Biblia nos instruye para que asumamos la responsabilidad personal en todas las áreas de la vida. Una vez más, Ney, gracias por estar en nuestro programa. Me gustaría que compartiera un poco sobre la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo desde un ámbito cristiano. Claro que sí, Elba, pero para entrar en contexto vamos a hacer un resumen del marco legal de la seguridad en el trabajo en Colombia. En Colombia, la seguridad y salud en el trabajo está regulada por un conjunto de normas cuyo objetivo es prevenir riesgos laborales y proteger la integridad física y mental de los trabajadores. Y estas regulaciones establecen derechos y obligaciones
tanto para empleadores como para trabajadores, así de tal forma que se va garantizando las condiciones laborales seguras. Entonces hay una normatividad que vamos a mirar lo más resumido porque nos tomaría mucho tiempo, y vamos a iniciar con la Constitución Política nuestra del año de 1991. En su artículo 25 establece como un derecho y una obligación especial del Estado proteger al trabajador. Y en el artículo 53 menciona que la primicia o su realidad debe ser el trabajador y unas condiciones laborales dignas. La Ley 1562 del 2012 modificó el Sistema General de Riesgos Laborales y amplía su cobertura, incluyendo como beneficiarios a trabajadores independientes. Así que reforzó la obligación de gestionar esto en todas las empresas. También apareció el Decreto 1072 del 2015 como un decreto único reglamentario del sector del trabajo. Entonces así unifica todas las normatividades anteriores para que sea de carácter obligatorio en todas las empresas. Y define también los estándares mínimos de seguridad, incluyendo evaluaciones de riesgo, capacitaciones y mecanismos de reporte de incidentes. También tenemos la resolución 0312 del 2019, que establece los estándares mínimos para eso según el tamaño de la empresa, sea grande, sea mediana o sea pequeña. También entra a jugar parte importante el trabajador independiente. Así que todo esto no estaba incluido en el Código Sustantivo del Trabajo, entonces lo resumen y entra a formar parte de ese Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, también hay obligaciones del empleador, algunas principales como garantizar el cumplimiento de esta ley, capacitar a los trabajadores en prevención de riesgos laborales, proveer elementos de protección personal. ¿Cuáles son esos elementos? Pues hay partes donde deben utilizar botas específicas, cascos, ese tipo de cosas para que se hagan idea. Reportar accidentes y enfermedades laborales. Ahora, también los trabajadores tienen derechos y deberes, como algunos que vamos a mencionar acá. Derecho a un ambiente de trabajo seguro, participar en programas de prevención de riesgos, reportar condiciones inseguras y cumplir con normas de seguridad establecidas. Entonces, en el marco legal de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia, ¿cuál es el objetivo? Reducir los accidentes y las enfermedades laborales. Recuerden que ya las cuestiones de estrés y eso también ya está enmarcado en que son enfermedades. Entonces, la empresa debe promover una cultura de prevención y bienestar en los espacios de trabajo. Ahora, ¿cómo conectamos esto con la vida cristiana? Debemos tener en cuenta que no es solo una obligación legal, sino también un principio que se alinea con los valores cristianos respecto a nuestra vida. O sea, la dignidad humana y la responsabilidad. Ahora, desde una perspectiva cristiana, el trabajo es un medio de servicio que Dios nos ha dado, por lo que tenemos que garantizar condiciones seguras y justas porque es un deber moral hacerlo. La Biblia enseña que en el trabajo debemos tener vocación. ¿Por qué? Porque el trabajo es dado por Dios, según Génesis 2:15. Y por ello debe realizarse en condiciones que protejan la integridad del trabajador. La seguridad laboral es una manifestación del respeto por la dignidad humana y el valor de cada persona, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Jesús también nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. Esto lo encontramos en Marcos 12:31. En el contexto laboral, esto implica que empleadores y trabajadores deben velar unos por otros, garantizando condiciones seguras y promoviendo una cultura de prevención de riesgos. Un empleador que se preocupa por la seguridad de sus empleados demuestra amor y responsabilidad cristiana. Así que nosotros también tenemos que cuidarnos. Ahora, la Biblia también condena la explotación. En muchas empresas se ve esto, pero ya muy poco. Santiago 5:4 advierte de estas situaciones. Entonces, la implementación de la seguridad y salud en el trabajo es una forma de garantizar justicia en el trabajo, asegurando que las personas puedan desempeñar sus funciones sin poner en riesgo su salud o su vida. Entonces allí también juega mucho el papel de la mayordomía. El cristiano enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19, 20. Entonces, por lo cual debemos cuidarlo y cumplir con las normas de seguridad en el trabajo. Así que nosotros somos llamados a cumplir las normas, primero como cristianos,
Segundo, porque debemos acatar órdenes, claro, órdenes que no vayan en contra de nuestros principios, pero debemos tener mucho cuidado con esto y ayudar a que las cosas dentro del ámbito laboral sean las mejores. Definitivamente, cuán importante es que el cristiano viva la seguridad y salud en su lugar de trabajo con integridad y honestidad. La palabra integridad significa ser intachable. Se refiere a la perfección, a la sinceridad, a la rectitud. Y saben, yo creo que Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. Después de haber sido bautizado, fue al desierto para ayunar durante 40 días y 40 noches. Y en este tiempo, ¿verdad? Hubo un momento en el cual Satanás vino a él y era el momento más débil para Jesús. Y el enemigo trató de destruir su integridad. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios a la vez, pero nunca pecó. Jesús es el único que nunca pecó, perfecto, totalmente veraz y siempre mostrando un modelo de buenas obras. Apreciados oyentes, somos llamados a ser como Jesús. Es todo un desafío vivir con integridad, pero con la ayuda de Dios se puede lograr. Ahora, la honestidad tiene que ver tanto con las acciones como con las palabras. Y la Biblia condena el trabajo deshonesto y que perjudica a los demás. El Señor a través de su palabra nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La honestidad como cualidad, tanto la honestidad como la integridad, son cualidades importantes del carácter que deben identificarnos. Siguiendo con las enseñanzas bíblicas, quiero resaltar el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo del 1 al 4, que dice lo siguiente: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos griegos. Entonces, vemos aquí que en esta historia bíblica de la vida del apóstol Pablo, se refleja el trabajo digno, como Pablo, fabricante de tiendas. Así que el apóstol Pablo, además de predicar el evangelio, trabajaba como fabricante. Era artesano, por decirlo así. Para sustentarse elaboraba tiendas. Se relata cómo Pablo llegó a Corinto y se unió a Aquila y a Priscila, quienes también eran fabricantes de tiendas. Ahora, ellos mientras trabajaban predicaban en la sinagoga los sábados. Así que este relato nos deja varias enseñanzas sobre el trabajo digno. El trabajo, como habíamos dicho, es una bendición. Pablo no dependía de otros, sino que con su esfuerzo se sostenía y ayudaba a otros. Aunque era un gran predicador, no consideraba indigno trabajar manualmente. Mantenía el equilibrio entre el trabajo y la fe, porque combinaba su labor con su llamado espiritual. Así que este ejemplo nos demuestra que cualquier trabajo honrado tiene valor y tiene también un propósito. También me llama mucho la atención otra historia bíblica que es muy conocida por nosotros, que es sobre la reconstrucción de Jerusalén. Cómo Nehemías y los trabajadores reconstruyeron el muro de Jerusalén. Eso está allá en Nehemías 4. En esta historia, Nehemías, que era un líder judío, regresa a Jerusalén después de un exilio babilónico y se da cuenta que la ciudad está en ruina. Así que decide reconstruir el muro de la ciudad y reúne un equipo de trabajadores para que lo ayuden. Sin embargo, los trabajadores enfrentan oposiciones y burlas de parte de los samaritanos y otros enemigos de los judíos. Pero a pesar de esto, Nehemías y sus trabajadores perseveran y continúan trabajando con dignidad y dedicación. Así que también esta historia destaca la importancia de la dignidad laboral y la valorización del trabajo honesto y duro. Nehemías y sus trabajadores no se dejan desanimar por las críticas y la oposición, sino que siguen adelante con su tarea.
demostrando que el trabajo es una forma de honrar a Dios y de contribuir al bienestar de la comunidad. Así que vemos en estas dos historias cuando nosotros tenemos los principios, esos principios bíblicos, cuando tenemos fe y cuando estamos verdaderamente agarrados de la mano de Dios, que haya dificultades y tengamos enemigos en nuestro lugar de trabajo, pues siempre va a prevalecer la justicia de Dios. ¿Cierto, Elba? Así es, exactamente. Esta experiencia que usted narra, ¿verdad?, que está registrada en la Biblia, pues es muy interesante y por supuesto que extraemos de ella grandes lecciones. A mí me llama mucho la atención también la historia de José, que está registrada en el libro de Génesis. José, el hijo de Jacob, él también representa la dignidad del trabajo humano, que es el deber y la perfección del hombre. A José desde niño su padre Jacob lo instruyó y fijó en él principios que fueron clave para que José pudiera identificarse como un hombre digno, como un hombre íntegro, como un hombre honesto, un hombre confiable en el desarrollo de sus compromisos. Y es lamentable la experiencia que él tuvo que experimentar porque, siendo aún muy joven, fue llevado como esclavo a Egipto. Y podemos recordar en este momento la experiencia que tuvo que vivir estando en casa de su jefe, que se llamaba Potifar. Pero este joven siempre tuvo presente honrar a Dios, pasara lo que pasara. Honrar a Dios sin importar las circunstancias o situaciones que se presentaran. Y la historia tiene muchos detalles. El relato nos hace saber que por ser un hombre recto, José fue llevado injustamente a la cárcel. Y estando allí, pues también mantuvo sus principios, que fueron fundamentales para llevarlo a convertirse en el gobernador de Egipto. Apreciados oyentes, en José encontramos un gran ejemplo de lo que podemos alcanzar cuando tomamos la determinación de proceder de manera correcta. Y la historia de José nos muestra que cuando fijamos nuestra mirada en Dios y elegimos confiar en Él, incluso las situaciones más pesadas pueden volverse más livianas. Recordemos ese mensaje que está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Elba, quiero aportar unos detalles, tener unos detalles más precisos pero contundente con respecto a la historia del hijo de Jacob, José. Entonces es importante centrarnos en todo lo que hizo en su trabajo, porque partiendo de allí nos da ejemplos a nosotros de cómo debemos manejarnos dentro de las empresas o donde estemos. Entonces, uno de lo que podemos resaltar de José es su integridad y honestidad. Porque José fue un hombre íntegro y honesto. Su trabajo, aunque fue esclavo, en la casa de Potifar se ganó la confianza de su amo y se convirtió en su administrador, siendo esclavo. Ahora, otro punto de resaltar de él era su eficiencia. José demostró ser un administrador eficiente y capaz. En la casa de Potifar aumentó la riqueza de su amo y luego en la corte del faraón se convirtió en el segundo al mando y administró los graneros de Egipto. Pero no podemos perder que eso no lo hizo él, ¿no? Simplemente él fue un instrumento de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro, que nosotros somos instrumentos, que dependiendo cómo seamos esas personas dispuestas a trabajar para Dios, Dios nos utiliza. Otro punto importante también fue la interpretación de sueños. José tenía el don de interpretar sueños. Así que nosotros conocemos la historia que interpretó los sueños del copero y panadero y el del faraón. Y eso le abrió las puertas y le permitió ascender en la corte egipcia. También dice que tuvo una buena planificación y también fue precavido. Porque José demostró ser un hombre de previsor y planificador cuando interpretó los sueños del faraón, advirtió sobre una hambruna que se avecinaba y planificó la estrategia para almacenar el grano y evitar la hambruna en Egipto. Planes de Dios ejecutados a través de la mano de José. Entonces, en resumen, el trabajo de José se caracterizó por su integridad,
eficiencia, don de interpretación de sueños y previsión. Así que estas cualidades lo llevaron a ascender en la corte egipcia y a convertirse en un líder importante en la historia de Israel. Así que nosotros como hijos de Dios somos importantes donde nos ubicamos. Si somos instrumentos, el Señor permite que a través de nosotros fluya sus bendiciones. Sabemos que hoy día el estrés y este tipo de enfermedades mentales pues hacen un ámbito de trabajo muy pesado. Entonces allí estamos nosotros como esos buenos heraldos mostrando el amor de Dios a través de nuestros actos y a través de nuestras palabras. Elba. Así es, excelente. Por eso podríamos de nuevo tener en cuenta, ¿verdad?, lo que Sandra nos compartía, ese mensaje que está en Proverbios y que dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. En este caso, entonces, no podemos olvidar la importancia, lo vital que es que nosotros nos desempeñemos en nuestros lugares de trabajo de manera correcta y seremos canal de bendición para otros. Así es, Elba y Ney. ¿Qué tal si escuchamos el siguiente testimonio acerca de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, vivida con integridad y honestidad? Bueno, me voy a compartir con nuestros oyentes un testimonio que siempre lo recuerdo porque me marcó mucho y nos habla mucho acerca de esa luz en el trabajo. Y Dios me ayudó mucho a reflejar su luz en ese trabajo. Durante años trabajé en una empresa de correo donde el ambiente era difícil. Había, como todo, chisme, injusticia y muchas personas que trabajan solo por obligación, sin motivación ni compañerismo. Un día empezó a tratarme con indiferencia y sin razón aparente la jefe me asignaba tareas más pesadas que a los demás. Claro, al principio me sentí frustrado y con ganas de responder con la misma actitud, pero recordé las palabras aquellas maravillosas de Jesús que las tocamos ahorita. Decía: ustedes son la luz del mundo y que su luz brille delante de los demás para que ellos puedan ver sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Entonces decidí orar por mi jefe y por mis compañeros de trabajo en lugar de quejarme, en lugar de pronto de responder con enojo. Somos seres humanos y pues a veces nuestras reacciones son esas. Pero seguí esforzándome y haciendo mi trabajo con excelencia. Bueno, confiando como siempre que Dios haría justicia. También procuré tratar a todos con amabilidad y animar a quienes estaban desmotivados. O sea, lo hacía aún mucho mejor que antes. Con el tiempo, algunos compañeros comenzaron a notar mi actitud y me preguntaban por qué yo no dejaba de esforzarme, que si lo que estaba sucediendo no me afectaba. Entonces fue la oportunidad en la cual les pude compartir que mi paz venía de Dios y que mi propósito no era solo trabajar para un sueldo, sino, como lo dice Colosenses 3:23, trabajar como para el Señor. Entonces, meses después, mi jefa cambió su trato hacia mí. Un día se acercó y me dijo: no sé qué tienes, pero siempre tienes paz. Y me hace la pregunta maravillosa: ¿cuál es tu secreto? Y fue mi oportunidad para hablarle de Jesús y cómo Él transforma nuestras vidas. Así que trabajé mucho tiempo en esa empresa y el ambiente cambió. La gente siempre me buscaba para consejos y oraciones. Y Dios me ha demostrado que ser luz en el trabajo no significa solo hablar de Él, sino de demostrar su amor en cada acción. Entonces, siempre recuerdo ese testimonio. Y es que siempre cuando tú muestras a Cristo y reflejas a Cristo en todo, eres diferente. Eres diferente. Ney, su experiencia es realmente edificante. Gracias por compartirla. Definitivamente, qué bueno es Dios, que siempre nos acompaña y nos dirige en nuestro andar en cada lugar de nuestros trabajos. Sabemos que en cada lugar de trabajo estamos expuestos a peligros, accidentes, y la invitación hoy es que nunca salgamos de nuestros trabajos sin colocar en manos de Dios
el día que vamos a iniciar en esta jornada laboral. Recordemos un salmo que nos dice, el Salmo 32, que nos dice 32:7, que el Señor es nuestro refugio y que Él nos da también protección. Así que claramente a través de la palabra del Señor sabemos que Dios nos da esa protección. Así que, mis queridos oyentes, que quizás estás allí a punto de salir de tu trabajo, no olvides nunca hacerlo con la bendición de nuestro Dios. ¿Qué tal si oramos para colocar a cada uno de nuestros oyentes en las manos de Dios para que sean bendecidos en sus lugares de trabajo? Ney, por favor, ¿oras? Claro que sí. Oremos allí donde estemos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una oración al trono de la gracia. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, a cada radio escucha, Señor, en este momento donde están llegando las ondas de este programa. Sé que tú eres grande y poderoso y que nos guías cuando nosotros buscamos tu luz. Permite, Señor, que sigamos siendo luz en medio de la oscuridad de este mundo y que tú, Señor, te manifiestes en cada vida, en cada hogar, Señor, en cada momento de cada uno de nosotros. Bendícenos grandemente, te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Ney, por esta oración, que seguramente fue elevada al trono de gracia. Hoy hemos tenido un programa maravilloso. Agradecemos a cada uno de nuestros oyentes por su sintonía y gracias también a nuestro invitado especial por compartir su conocimiento y su experiencia en el tema. Bendiciones. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Seguimos firmes en la esperanza. Esto es Viviendo en la Fe.